¿En sitio? Simplemente daros las gracias a todos por vuestra presencia aquí y bueno, las dos personas que tenemos que intervienen hoy, pues evidentemente no solo Constanza, sino también María de Gracia pertenece a la Comisión del Monumento a la Vida, que si Dios quiere tendremos la reunión pronto para ir avanzando en el tema del Monumento a la Vida. Y es para nosotros, para la Asociación Provida, un honor que intervengan estas dos personas que tanto apreciamos en la Asociación Provida. Y nada más, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por vuestra presencia. También veo aquí a Juanma, al alcalde, al cual le agradecemos también la deferencia que ha tenido en venir. Y por supuesto, que este año no lo he dicho y ya termino, a las personas que venís de fuera. Siempre nos gusta tener una especial atención y agradecimiento a las personas que venís de fuera, que hacéis un esfuerzo extra. Gracias. Bueno, pues, señores, señoras, muy buenas noches a todos y bienvenidos, como acaba de decir Manolo, a este acto donde vamos a conocer un poquito más de la artista, de la gran artista que tenemos al lado. Ahora lo vamos a ver. Y si me permiten, pues les voy a contar una historia entrañable, de esas que te llegan como una caricia dulce o como un apretón de mano sincero. Una historia de las que dejan huella, la huella del amor en familia, pero también la de la excelencia en el arte y la de la vocación a la posteridad. Y para narrarles esa historia, fíjense, necesito su ayuda, sí, la de ustedes, la de todos ustedes aquí presentes, como cómplices de este sueño que ahora les vamos a relatar. Les pido en este momento, ahora, que cerremos los ojos y echemos una mirada atrás, como si tuviéramos ante nosotros, en un cine de verano, una película en blanco y negro. Y todo ello con una mirada limpia, tierna, recordando aquellos sentimientos inocentes que teníamos cuando apenas levantábamos 3 palmos del suelo. En esta película que ahora comienza, el primer fotograma es el de una casa grande, de paredes blancas, con jardín, llena de flores y tiestos de colores. Y al fondo de la casa, una sala amplia, luminosa, llena de esfinges romanas y bustos que parece que van a empezar a hablar. En la quietud de esta sala, en un extremo, un artista, trabajando en silencio, con facilidad y precisión sobre una materia prima, el barro, que se pliega sin queja a la fuerza de sus manos, sin oponer resistencia alguna. Desde el alféizar de la ventana, en el otro extremo, unos ojillos inquietos contemplan la escena. Es una niña de tez blanca, pecas en el rostro y pelo oscuro y anillado. Apenas tiene 6 años y toda la inquietud y vivacidad de esta época temprana. De pronto desaparece de la ventana y como un rayo aparece por sorpresa por la puerta. Con cierta timidez tira de la bata del adulto. «Papá, papá, ¿puedo jugar con el barro?» Y el artista, absorto en su obra, asiente sin apenas escucharla, porque no quiere que se le vaya la inspiración. La pequeña, casi hipnotizada por el movimiento de las manos de su padre, echa mano a una pella de barro y se pone a modelar a su lado, a imitarlo. No le interesan las muñecas, ni las cocinitas, ni los juguetes con los que se entretienen sus 3 hermanos pequeños, no. Ella quiere crear sus propios muñecos con aquel barro que se desliza entre sus pequeños deditos para imitar a su padre, ese al que, como un dios doméstico, ve cada día dar vida a todo aquello que toca con sus manos. En esta sala pasa esta niña sus primeros años de vida. Sus primeros recuerdos son el del olor del barro mojado y las largas horas que pasa observando a hurtadillas a su padre. Y ya por la noche, cuando la sala se queda
oscura y sola. Ella sueña con que aquellas figuras se llenan de alma y hablan entre ellas. El romano con el griego, el caballo con la mujer y el cantaor con el yunque. Y en sus sueños también un deseo, el de parecerse cada vez más a la figura paterna, ese demiurgo que da vida a todo lo que toca y hace de la materia una fuente de vida y movimiento. Pasan los años y la película comienza a pasar del blanco y negro al tecnicolor. La niña de pecas, pelo anillado y tez blanca, se convierte en una adolescente inquieta que descubre un día que sus manos también tienen un don especial, como su padre, como su tío Antonio y como una gran parte de su familia, benditos genes y bendito regalo del Altísimo. Por eso se presenta a las pruebas de ingreso en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde su padre enseña a los alumnos y donde ella decide, en contra del criterio paterno, elegir la rama de la escultura en lugar de la pintura. El barro de su niñez la seguía fascinando demasiado, más incluso que la volubilidad de los pinceles. Ingresa, como decimos, en la Facultad de Bellas Artes y allí siente que ha encontrado su sitio, pero el camino no es fácil, está lleno de piedras y obstáculos. El apellido pesa mucho, demasiado, y nota que se le exige más que a nadie. La Gavirita, como se le conoce en la facultad, recibe clases de su padre y de su tío, una época, dice ella, llena de satisfacciones, pero también de un gran sacrificio, teniendo siempre que dar el 200% de sí misma para demostrar que está allí por sus méritos propios y no por los ajenos. Y tanto que consigue ese reto, porque finaliza la licenciatura en el año 95 con el número 1 de toda su promoción. De forma inmediata, ya demostrada su excelencia académica, se le reconoce la colaboración honoraria para acompañar en el aula a su tío, el profesor don Antonio Gavira Alba, en la asignatura de modelado natural, y de forma paralela termina sus estudios de artes aplicadas con la especialidad de cerámica y finaliza también los estudios de tercer ciclo, obteniendo la suficiencia investigadora para realizar su tesis doctoral. Comienza entonces un periplo, realizando cursos de formación con becas por lugares como Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Bélgica, Almería, Córdoba y Huelva. Conoce el arte europeo gracias a 2 becas Erasmus en Inglaterra y Grecia, donde entra en contacto con los modelos más clásicos. Y en todo ese periodo, Constanza tiene como fuente de inspiración 3 pilares. Por un lado, su padre, Jesús Gavira, que representa para ella la pasión, la fuerza e incluso la crítica más sincera para buscar su propia personalidad. Por el otro, su tío Antonio, al que ella adora, que es justo el otro extremo, la calma, el consejo pausado y sabio y la empatía más humana. Sobrina, no dejes nunca las manos quietas, dibuja mucho, planifica bocetos, plasma en papel o en barro lo que te venga a la mente. Tito, si es que no tengo tiempo, ¿qué más quisiera yo? Y ante la queja de la alumna, el consejo certero de Antonio, que no pare la rueda, ya tendrás tiempo de ampliar esos bocetos, pero crea, sigue creando, a diario, hazme caso. Tenía una fe infinita en mí, dice ella con orgullo. Y tenía esa fe en una época compleja de su vida, cuando, también contra el criterio de una parte de su entorno, decide Constanza crear su propia familia, que a la postre se ha convertido, junto a su padre y su tío, en el tercer pilar de su vida. Su marido, Santiago, un hombre comprensivo y bueno, y sus 2 hijos, Juan y Jesús. Una de sus mejores creaciones, dice con orgullo. Una elección de la familia en la que también tiene como referente a Aurelia, su madre, mujer abnegada y llena de valores que le ha transmitido el amor por los suyos. Pero llegados a este punto, Constanza se sincera. La mujer artista lo tiene más complicado que el artista masculino, porque la familia y la maternidad requieren tiempo y dedicación, y el arte con mayúsculas, que no tienen horario ni fecha en el calendario, como dice la canción, resulta en ocasiones incompatible
o al menos se presenta como una ecuación compleja junto a la vida cotidiana del hogar y los hijos. Ella es consciente de que al elegir crear una familia ha robado tiempo a su arte, pero lo asume e incluso ha ampliado horizontes. Puede que no haya creado tantas obras como le hubiera gustado, dice, pero tras conseguir su plaza como profesora de instituto, ahora tiene otro reto entre sus manos, la de modelar almas, la de sus alumnos, a los que inculca el amor por el arte en general y la escultura en particular. Porque, dice ella, el barro fresco, que son los niños y los jóvenes, son más fáciles de modelar y de tratar que el barro seco, que son los adultos, y por eso se siente afortunada de tener esa misión. Y a fe que ha logrado su objetivo, porque en estos años de profesora ha conseguido una buena cosecha de estudiantes que han seguido sus pasos en las aulas de la Facultad de Bellas Artes. Y precisamente por esa elección de la docencia y el magisterio hacia sus alumnos, también tuvo que renunciar a otro hito en su vida, una beca de formación de personal docente e investigador que le fue concedida por la Consejería de Educación y Ciencia y que desgraciadamente resultaba incompatible con su plaza de profesora de instituto. Una plaza, por cierto, que consiguió en el año 99, al obtener la mejor nota de la oposición y la número 1 de su promoción. Una vez más, la excelencia se hace presente en su vida profesional. Constanza Gavirá empieza a crear, a modelar, y el tiempo se para a su alrededor. Le gusta hablar con la materia, charlar con ella, intercambiar pareceres y sentimientos. Tanto se abstrae del mundo cuando trabaja con el barro, que este año pasado, hasta en 2 ocasiones, se quedó encerrada en el aula que el ayuntamiento le facilitó en esta Casa de la Cultura para hacer el monumento a la vida, ese que hoy presentamos, porque había perdido la noción del tiempo y no sabía ni la hora que era. Se traslada a otro universo distinto, con otras coordenadas, y es capaz de pasarse horas y horas y horas sin comer, sola ante su obra, dialogando con ella y dándole la forma que su genio le va dictando. Pliegues, arrugas, mirada altiva, volúmenes. Es la propia figura quien le va dictando las órdenes y ella las sigue, a sabiendas de que toma las decisiones correctas. Antes de la llegada de la pandemia, le llega el encargo de realizar el monumento a la vida. Y paradojas del destino, en medio de estos meses que hemos pasado todos de miedo, despedidas y muerte, el monumento a la vida se ha ido gestando con fuerza, como una metáfora de que, a pesar del dolor, la pérdida y las adversidades, la vida siempre, siempre triunfa. Desde el primer boceto, desde los primeros días de inicio de la obra, ha sentido, dice, una conexión especial con ella. ¡Joé, qué bonito es el esqueleto! Fue su primera expresión los primeros días con el primer boceto de la misma. Y es que en todo este tiempo de trabajo ha sentido la vida, la fuerza de la obra, que la empujaba a seguir y a continuar trabajando para tener cuanto antes este símbolo de fecundidad y de vida. Tanta ha sido su implicación en la misma que la familia se quedó sin vacaciones el año pasado para que ella siguiera trabajando. Su marido, Santiago, es fundamental en su dedicación al arte porque la comprende y la apoya. Tanto es así que han adquirido unos terrenos frente a su casa para construir un estudio propio en el que ella pueda desarrollar toda su creatividad. Y eso que yo le he dicho, que como me mete allí, van a tener que sacarme los municipales, le dice ella. Constanza Gavirá, además de una artista de primer nivel, es un ser humano excepcional y sé de lo que hablo. 2 palabras definen su personalidad: humildad y grandeza. Su talla humana le hace tener siempre los pies en la tierra, sin los aires de superioridad que acompañan a otros artistas bastante menos brillantes que ella. Y una cosa más, es generosa hasta decir basta. Su único objetivo en este trabajo es la satisfacción de la obra bien terminada y por eso ha decidido, con el apoyo de su familia,
donar su trabajo, las cientos y cientos de horas dedicadas durante el verano, los fines de semana, las mañanas, las tardes, las noches, sin que le pese lo más mínimo. Su trabajo, económicamente hablando, hubiera costado muchos ceros si hubiera decidido cobrarlo, pero ahí está de nuevo su grandeza y su generosidad. Concluyo ya que para que la protagonista, que es la realmente importante, tome su sitio. La Constanza que hoy se nos presenta ante nosotros es una artista de presente y también de futuro. Este verano se ha alimentado, artísticamente hablando, de un busto que ha realizado a tamaño natural de su tío Antonio Gavira, que irá colocado en una plaza del barrio del Prior y que, ya verán, sorprende por su realismo, como una forma de homenaje póstumo al gran maestro. Constanza es lo que es gracias a su padre, que representa la exigencia y el amor hacia la hija artista, y gracias también a su tío Antonio, que ha sido su guía espiritual y quien más la ha conocido en su faceta humana de creadora. Y lanza una advertencia. Ahora que sus hijos ya están mayores, piensa aprovechar todo el tiempo que le ha faltado estos años atrás. Deseando estamos de ver esos frutos, y el primero de ellos, este monumento a la vida que hoy nos presentas. La película de su vida está ahora ya llena de colores, matices y sensibilidades que vamos a disfrutar, a Dios gracias, por los años venideros. Gracias, amiga, por tu excelencia, tu grandeza y tu humildad. Solo una petición final. Como te decía tu tío Antonio, sigue creando. No dejes nunca las manos quietas. Será el mejor regalo que nos puedas dejar para la posteridad. Un abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches a todos los aquí presentes en esta 36ª jornada de la Semana de la Vida, que está organizada por la Asociación aquí en la Villa del Arte y el Conocimiento, en Mairena, a 29 de octubre del 2021. Será hoy cuando se presentará de manera presencial el proyecto para el Monumento en la Vida. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación, en especial a Manolo y a Chemi, la plena confianza puesta en mí para llevar a cabo esta tarea en la que se pretende conmemorar una fecha muy simbólica, ya que es en el año próximo 2022, pues va a cumplir la asociación 30 años desde su creación. El 30 de diciembre de 1992 fue cuando se aceptaron los estatutos y la asociación comenzó a llamarse Provida. Desde esta fecha, el grupo de personas que lo forman han luchado por ayudar a familias en situación de vulnerabilidad y dependencia. Asociación reconocida mundialmente que lucha por defender la vida en todas sus etapas, desde su gestación hasta sus años de senectud, defendiendo el derecho a cada individuo a vivir. En segundo lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Mairena, al área de Cultura, a Rubén y a Gloria, por cederme durante los meses de agosto y septiembre del verano pasado un aula, un espacio aquí en la Casa de la Cultura para poder trabajar durante aquel verano del 2020 en el que salíamos del primer duro confinamiento por COVID. También quiero darle las gracias a María de Gracia, estoy enormemente agradecida por su tiempo de dedicación, soy consciente de que ella ha estado trabajando fuera en Huelva y para ella ha sido también un esfuerzo grande e importante estar aquí hoy. No se me puede olvidar mis agradecimientos a Fátima Roldán Espinosa, que es amiga y compañera, quien fue mi modelo del natural durante todo el verano y que semanalmente, en los ratitos libres que ella podía, pues me posaba para así poder hacer consulta de todas mis dudas sobre anatomía. Pude hacerle también un reportaje fotográfico a mi hermana Lole, que está aquí, y con ese reportaje fotográfico y con el pose del natural de Fátima, pues yo pude superar aquellas dudas de estudio anatómico de la figura. Además, debo mencionar también a mis sobrinos, a Juan David, a Antonio, que junto a mis hijos, Juan y Jesús,
me fueron de gran ayuda en los comienzos del proyecto. Había que realizar un esfuerzo físico tremendo por la calor que hacía, cargando peso de barro al aula, unos 200 kilos de empellas de barro, colaborando en el relleno del armazón durante la primera semana. Y les estoy enormemente agradecida porque ellos son niños, pero los niños no son tontos. Entonces, un día se presentaron por la mañana allí en el aula, en plan batallón, diciendo que venían a ayudarme. Y yo les estoy enormemente agradecida y no se me puede olvidar ese reconocimiento. También debo darles las gracias a mi primo Sergio por la ejecución del armazón. La estructura y el caballete se realizaron en su nave, en el polígono Gandul. Luego, el trabajo posterior de soldarlo todo junto dentro del aula se tuvo que hacer ya con una soldadora eléctrica portátil porque la estructura no cabía por la puerta, ¿vale? Una vez ya el caballete y la estructura dentro del aula se pudo soldar todo el conjunto, igual que al final del proceso pues se desmontó todo aquello. También fueron de interés visitas como las de mi compañero de gremio, José Miguel Brené, Miguel Cordero, con los que yo comentaba y estudiaba la evolución del trabajo. Sus impresiones fueron enriquecedoras y para mí muy valiosas en el rumbo de la escultura. Aquí debo mencionar a mi padre, que hizo un seguimiento exhaustivo del trabajo desde sus inicios hasta el final, cuando ya llegaron los fundidores a hacer los moldes. Fue una tranquilidad contar con él y tenerlo como asesor de dudas y consultas. Aunque el trabajo lo debía realizar yo, era de gran tranquilidad saber que contaba con él. Aprendí mucho con él, como siempre, que me he arrimado a él en temas de trabajo sobre escultura y sobre todo en aspectos sobre armazón a gran escala, en los que no fui consciente en algunos aspectos y tuvimos nuestras adversidades, ¿no? Lo escuché, compartí con él aquellas largas mañanas de agosto, conversando y tomé nota para futuros proyectos en todas aquellas largas conversaciones en la intimidad de aquella aula. Mi tío Antonio me hizo también una valiosa visita en la que mentalmente yo tomé nota de todas sus observaciones para poder mejorar el trabajo. Tanto mi padre como mi tío, que los considero pilares fundamentales del éxito final de mi trabajo, fueron muy positivos escuchar las observaciones de ellos como artistas ya consagrados que se prestaron a colaborar conmigo para sacar el mayor partido al proyecto que llevaba entre manos. Un proyecto que debía salir fuera en los 2 meses de verano. A mí me cedieron el aula 2 meses, agosto y septiembre. Recuerdo el estudio logístico que hicimos aquella tarde para llevar a mi tío al aula, intentando que no se cruzara con nadie, porque acabábamos de salir del duro y estricto confinamiento y había mucho miedo a que se pudiese contagiar. Ahí hicimos algo un poco a escondidas para que él pudiese venir al aula por las tardes y pudiese disfrutar del trabajo y pudiéramos ahí estar juntos y comentarlo. Finalmente, también le quiero dar las gracias a Santiago, a mi marido, por su apoyo incondicional y sus ánimos. Iba a ser un verano sin salir de vacaciones y dedicado plenamente al proyecto. Un trabajo física y mentalmente agotador, pero inmensamente gratificante cuando lo terminas. Cuando miras atrás y ves el resultado final, la satisfacción es máxima. Un trabajo bien hecho, donado al Ayuntamiento de Mairena para el disfrute de su pueblo. Puede que haya personas que no conciban hacer un trabajo de tal envergadura sin pedir nada a cambio, sin ninguna compensación económica, pero ahí debo decir que hay algo más importante que el dinero y es el reconocimiento de la gente por su trabajo. Y como Santiago y yo lo vimos con los mismos ojos, me puse manos a la obra. Esta aventura comienza cuando Manolo, en el 2019, me busca para encomendarme esta tarea. Quería una escultura que fuese símbolo de la asociación, un monumento a la vida, que recordara en síntesis cuál es su lucha y que se colocara en la plaza que lleva el nombre de la asociación para transformar este espacio en un lugar de referencia, en un punto de concentraciones, de manifiestos, de charlas, en definitiva, una obra símbolo
de la institución y punto de encuentro. A mí me hizo tanta ilusión que le contesté sobre la marcha. Es más, le dije que mi trabajo sería una donación al Ayuntamiento de Mairena. Posteriormente, Manolo forma un comité que estudiaría el modo de financiar la fundición de la escultura. Lo hará buscando empresas que lo patrocinen, buscando donaciones particulares y la participación del pueblo de Mairena en aquellos actos que se organicen con intención de recaudar fondos. En breve se realizará un vídeo con la ayuda de Ángel Manuel Gavira para darle publicidad al proyecto. En este vídeo se dejará muy claro que la escultura no empleará fondos de la asociación. Esto es un dinero que se recaudará paralelamente, aparte, para poder financiar el coste de la fundición, que en realidad es el único gasto que tendría el proyecto. Puede que haya personas que no entiendan que el artista haga una donación, pero es así de simple. Gracias a Dios, yo no vivo de la escultura, sino que vivo por ella. Es muy distinto. La escultura siempre ha sido mi gran pasión. No desde que estudiaba en la facultad, sino desde mucho antes, desde mi infancia, cuando me tiraba al suelo del estudio de mi padre y a los pies de su caballete jugaba con el barro. Al ser profesora de secundaria, no me veo obligada a vivir de los encargos que me lleguen. Puedo seleccionar aquello que me vaya llegando y comprometerme con lo que realmente me entusiasme. En este caso fue así. La vida era un tema que me resultaba muy atractivo. Tenía carta blanca para presentar lo que quisiera en mi proyecto. Así que me puse a pensar en un posible boceto. Cuando digo que la escultura es mi gran pasión, lo digo con gran conocimiento de causa. Experimento un disfrute que no tengo con ninguna otra actividad de mi rutina diaria. Cuando estoy sola ante mi obra, la observo, la rodeo, la vuelvo a observar y la acaricio. Entonces la obra empieza a hablarme y me pide correcciones. Me pide que revise una proporción o que estudie mejor la colocación de algún elemento para un mejor equilibrio en la composición. En definitiva, entablo una conversación íntima con ella que no termina. Y en ese estado mi mente descarta cosas secundarias como el calor, el tiempo, el hambre o la sed. Es un estado de concentración tal que se mantiene mientras mis manos y mi cabeza trabajan, disfrutando intensamente del momento en soledad, del tacto del barro, de la textura que va dejando el palillo. Y tras varias sesiones íntimas con mi trabajo, de repente empieza a latir, empiezo a verla viva, encierra un alma y ésta está empezando a respirar, se está haciendo visible al artista. Es entonces cuando entiendo que voy por buen camino y eso me anima a seguir trabajando. Mi libro favorito de niña era una novela juvenil de la colección Barco de Vapor. Se titulaba Historias de Ninguno. Ninguno era un niño como yo, introvertido, que pasaba desapercibido ante el resto de la humanidad y ninguno tenía una caja de ceras de colores con las que dibujaba. Eran unos colores especiales, mágicos, porque cuando dibujaba con ellos cualquier animal o ser fantástico, éste se despegaba del papel y cobraba vida. Así que ninguno, aunque no tuviese amigos, podía jugar y disfrutar con sus propias creaciones. Yo era una niña con 8 o 10 años que ingenuamente creía en aquella historia. Tenía fe plena en que se podían crear dibujos vivos. Más tarde, aquella visión se traspoló en lo que yo veía en el estudio de mi padre. Mi padre trabajaba en una habitación de la casa donde yo podía observar aquellos maravillosos retratos, bocetos y figuras, los cuales yo estaba plenamente convencida de que exhalaban vida y que probablemente empezaran a conversar entre ellas en cuanto nos marchásemos todos de aquella sala y apagásemos la luz. Luego, con el paso de los años, estudiando en la facultad, me vengo a enterar que Miguel Ángel Buonarroti definió la escultura como un alma encerrada en la piedra, que esperaba la liberación y era el artista quien tenía esa importante tarea. Después de todo, yo no iba muy perdida de niña. Lo que sí me quedó claro es que una obra debe tener alma. El artista debe insuflarle vida y debe vibrar con el contacto del espectador. Debe comunicar, debe hablar.
Esa chispa es la que el autor de la obra debe buscar siempre. Su obra debe estar viva, debe hablar, ser capaz de comunicar y transmitir sensaciones y sentimientos, de alma a alma. Cuando la tocas, te habla. Ese es el fin de todo arte desde mi punto de vista, ser lengua viva. Comunicación entre el artista y el espectador a través de su obra, la escultura como medio o vía de comunicación de un importante mensaje. Aquel verano hizo una calor tremenda. Aquel mes de agosto la figura debía estar tapada y solo destapar la zona que se fuese a trabajar. De un día para otro el barro se agrietaba, había que coser apertura para que no se desprendieran trozos del barro. La arcilla mantenía su humedad gracias a la supervisión diaria de lunes a domingo, de un fino plástico cubierto externamente con toallas húmedas y un segundo plástico cubriendo las dos capas anteriores. Elegí estos 2 meses de agosto y septiembre porque era cuando disponía de más tiempo libre para poder dedicarme plenamente al trabajo. Pero sí es cierto, y hay que reconocer que para modelar tanto el calor ambiente como los aires, reseca mucho el barro, y esto fue un problema grande. En el tema del emplazamiento, la localización que está pensada para colocar la figura es la placita que lleva el nombre de la asociación. Está situada en un cruce de calle entre Marchenilla y Armenta. Es un lugar muy transitado y céntrico. La plaza, de unos 30 metros cuadrados, se eleva del nivel de la calle medio metro, por lo que la figura se podría colocar a ras de suelo, como si fuera caminando por él, hacia el Arenal, dirección suroeste. Este detalle sería todo un avance en la concepción del monumento, ya que sería el primero en no tener pedestal en la localidad. Si finalmente se opta por colocar una pequeña elevación, no es más que con una intención preventiva al vandalismo, o bien para protegerla de animales que pasaran cerca. Hace ya 2 siglos que Auguste Rodin hizo el primer monumento sin pedestal, los burgueses de Calais. Al colocar la obra al nivel del espectador, pierde su monumentalidad. Se hace más accesible y de esa forma la puedes observar desde más cerca, puedes interactuar mejor con ella. Esta es la idea utópica del artista y que no se sabe cuál será su decisión final que se tomará, dependiendo también de urbanismo. La segunda novedad en la concepción de la obra es el hecho de homenajear a un personaje no conocido, una mujer, aparentemente sin recursos, que busca un futuro mejor para sus hijos. Urbanísticamente hablando, se solicitaría al ayuntamiento, una vez colocada la escultura, que buscase otra colocación también para los contenedores de basura, pues estos taparían la visión de la misma. Y por otro lado, hay gente en el pueblo que ha relacionado la colocación de la obra con el posible hecho de cortar el árbol, el precioso árbol que hay allí, cuando esto no guarda ninguna relación. El único motivo por el que el ayuntamiento está planteando la posibilidad de quitar el árbol es porque sus raíces están destrozando las tuberías de las casas vecinas, que no es más que esa la razón. Hay un reconocido escultor catalán, Jaume Plensa, que ha inaugurado recientemente una gigantesca escultura en Nueva York. Esta escultura habla sobre el silencio. Está realizada en poliéster con fibra de vidrio y marmolina y es una cabeza de una mujer que hace el gesto con la mano de guardar silencio. El escultor hace referencia a la obra como un lugar, no como un objeto. La obra conecta con su entorno y recuerda, en este caso a los neoyorquinos, que deben pararse frente al río Hudson para contemplar y escuchar los sonidos de la naturaleza. Es como una invitación al descanso. En ese momento disfrutas del entorno y de las maravillosas vistas que tiene el río Hudson. En el caso de la escultura, de esta que llevamos entre manos, la que nos ocupa, también se crea un lugar especial, donde las calles, las casas y la gente de Mairena acoge y arropa a toda mujer necesitada que para en nuestro pueblo. Esta es una fotografía que tomé la semana pasada en Aracena, que estuve allí con Antonia, con Juan María y con Santiago, en la que simplemente la he incluido en el PowerPoint porque
si el urbanismo en el ayuntamiento decide poner un pedestal, me gustaría que fuese algo parecido a esto. No me gustaría que la escultura se elevase y fuese inaccesible al espectador. Me gustaría que siguiese siendo accesible al espectador. Si por nivel de seguridad hay que poner una peana, pues algo como esto estaría bien, pero no mucho más alto, porque yo no la he concebido para eso, ¿vale? Simplemente esta diapositiva la he puesto por ese motivo. Soy consciente de que el estilo de llevar un niño sujeto con unas telas a modo de capacho no es algo muy propio de nuestra zona. Sí lo es de otras culturas, como la árabe o la sudamericana, por ejemplo. Y como yo pretendo dar un mensaje universal de la mujer que lucha por sus hijos, esta obra intento que sea cosmopolita en su conjunto. Tiene una doble lectura, porque también hace mención a la mujer migrante que llega a nuestro país buscando un futuro mejor para ella y su familia. Mairena siempre ha sido un pueblo generoso que se ha volcado con grandes proyectos solidarios. Tenemos como, por ejemplo, los veranos de los niños saharauis, que eran acogidos por familias de Mairena, o, por ejemplo, la organización de llamaradas de fuego, ¿vale? En fin, que se puede interpretar como una mujer que busca futuro y cobijo en el pueblo. Sus calles la envuelven y la acompañan en su caminar. ¿Y qué es la vida? Cuando se me planteó la idea de hacer una escultura en homenaje a la vida, pensé en cómo materializarla. A la cabeza me vinieron metáforas como la llama de una vela encendida, la fragilidad de una rosa, el fluir del agua de un río, o por el contrario, algo más concreto como representar el vientre de una madre embarazada o un recién nacido, o una cadena de ADN, como el origen de la individualidad. Podría representarse también como una escultura móvil, como las esculturas de Calder. Representar el paso del tiempo con manos de diferentes edades. En fin, infinidad de opciones. Buscando ideas para mi boceto, encontré un poema de la Madre Teresa de Calcuta que me sirvió bastante y que me gustaría leerlo. Es corto. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es una promesa, cúmplela. La vida es amor, gózalo. La vida es tristeza, supérala. La vida es un himno, cántalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es aventura, vívela. La vida es felicidad, merécela. La vida es vida, defiéndela. Ese es un poema. Vale, hay una parte de la presentación en la que yo hablo de los bocetos de una forma rápida, pero los bocetos no, me los he traído físicamente, entonces prefiero explicarlos mejor físicamente y me he traído el altavoz del cole. Entonces, aquí tenemos el boceto original, que el boceto original, después de darle tantas vueltas a cómo lo representar la vida, después de darle tantas vueltas, mi padre me enseña un boceto que tiene en el estudio, viejo, deteriorado, le faltan partes, está incompleto, está roto, porque no está en material definitivo, ¿vale? Y me enseña esto, a lo que él titula Noble Carga. Es precioso, tiene una fuerza enorme y se ve perfectamente lo que es una maternidad que tiene a su hijo a cuesta y va andando. Yo me enamoré del boceto, pero yo entendí que debía hacer ciertas interpretaciones. Entonces aparece un segundo boceto.
yo pensaba, este está en cera de fundición porque se pensó incluso en fundirlo. Pero luego no lo vi muy definitivo y le dije a Marcelo que se esperara, que me iba a costar un dinero la fundición y que este no iba a ser definitivo. Porque yo pensaba que el pueblo de Mairena iba a disfrutar más o iba a interpretar mejor un mensaje más realista. ¿Vale? Que lo iba a disfrutar más, a lo que tenemos acostumbrado al pueblo de Mairena es a una escultura más realista. Y el pueblo de Mairena presume mucho de la obra escultórica y el patrimonio que tiene. Entonces yo fui buscando, ¿te puedes dar, por ejemplo, ahí? Yo fui buscando un mayor realismo, la misma idea, la misma maternidad, la misma composición, pero con un mayor realismo. Ya la cara, el rostro de la cara no es una esfera, ya tiene sus pequeños detalles, se ven las manos, pero la composición y los volúmenes son los mismos, respetaba un poco el equilibrio de los volúmenes. Pero no quedamos muy convencidas, hicimos un tercer boceto, porque en la cabeza caída, pues como que pensamos, porque lo comentábamos con los de Provida, y entonces pensamos que representaba como que el peso del niño era una carga muy grande para la madre, y no lo queríamos representar así. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar ponerla más erguida, más derecha, con la cabeza alta, ¿vale? Y aparece este tercer boceto, que es este, ¿veis? Ya está erguida, más derecha, más solemne, va más segura de sí misma, ya el niño no es una carga, el niño ya no es una carga, ¿vale? Pero se le veía mucha rigidez a la composición. Era bonita, tiene sus puntos de vista bonitos, pero se le veía bastante hierática, un poco rígida. Entonces aparece un tercer boceto, que es este. Vale. Este sí se le presentó a la comisión hace 2 años y gustó mucho. Bajo mi asombro, porque yo le veía muchos errores todavía a este boceto, pero ellos lo aplaudieron y yo me quedé un poco más tranquila porque ya más o menos iba funcionando la idea. Cada vez van consiguiendo mayor realismo los bocetos. Está presentado en terracota, se le presentó a la comisión que iba a financiar la obra y gustó mucho. Pero yo secretamente le veía muchos errores. Si os digo algunos, pues igual sí los veis. Este boceto tiene un fallo de proporción en la altura de las piernas, es paticorta, porque la proporción de una figura son 8 cabezas y tiene 7, ¿vale? Entonces, hay un último boceto que no lo he traído porque está en barro crudo y se ha estropeado un poco. Lo tengo en casa, pero digo, mira, en el viaje de casa aquí igual se rompe. Entonces, este es perfecto. Es como una Vittoria Samotracia. Tiene muchísimo movimiento, el torso se gira a sí mismo, ella va echando el paso, las telas ya también crean unos ritmos y acompañan al movimiento, y este me encantó. Como yo tenía mi prisa, mi urgencia por ponerme a trabajar, pues sobre la marcha yo pensé, bueno, pues ya lo iré yo puliendo en el definitivo, pero yo ya no quería perder más tiempo. A mí me hubiera gustado empezar a trabajar en julio y el armazón no quedó acabado hasta finales de julio. A mí me cedieron este aula hasta finales de septiembre y yo tenía que contar con la semana de los fundidores. Yo tenía 7 semanas para hacerlo. Y esto ya, yo no me podía parar en el boceto. Lo que pasa es que yo ya tenía muy claro qué es lo que iba buscando. Entonces, a raíz de ahí, yo empiezo ya a trabajar. El boceto se queda ahí, que un boceto no es más que eso, un boceto. Yo ya en mi cabeza tenía clarísimo qué es lo que tenía que hacer. Esta primera semana de trabajo es donde se presentó la cuadrilla de Jesús con Juan David, con Antonio. Juan me ayudó a descargar los 200 kilos de barro y se fue, ya no apareció más. Pero Jesús, Juan David y Antonio estuvieron toda la semana viniendo todas las mañanas
a ayudarme a darle volumen al armazón, que era una cosa muy tediosa, muy pesada, y estuvieron allí conmigo ayudándome, ¿vale? Ya a partir, cuando pasó la primera semana, yo les di las gracias, les digo que no hacía falta que viniesen más, y ya se quedaban en la piscina y no aparecían por allí, pero yo se lo agradezco en el alma porque es cierto que el aula tenía aire, pero estábamos en el edificio este anexo y lo que era llegar al aula era horroroso, era horrible, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva, esto es la segunda semana de trabajo. Aquí ya se ha colocado la tela metálica y se está empezando a poner los volúmenes generales. Yo quité un tarugo que había para soportar una puerta, lo que se llama un taco de madera, que a lo mejor el conserje iría buscándolo, pero se lo había quitado yo, y era simplemente porque yo me obligué a no usar los palillos. Yo quería que trabajar en el conjunto, de lo general a lo particular. Yo no podía pecar en el detalle en ese momento. Entonces yo lo único que iba buscando eran volúmenes generales y que el conjunto funcionase y que todo estuviese en su sitio. Los hierros estaban muy bien estudiados. Los hierros que tienen un grosor de un centímetro o más grueso, eso sí estaba muy bien estudiado porque los volúmenes no se pueden cambiar. Los hierros no se pueden cambiar una vez que te pones a poner barro, ¿vale? Sí hubo un fallo por mi parte, que fue el que me corrigió mi padre, y es que el peso principal de la figura debería haber estado soportado por un tubo cuadrado para que no balancease, y la figura empezó a cabecear. Entonces ahí hubo un error en el armazón que se solventó, no hubo problema, ¿vale? Entonces ahí simplemente con el tarugo de barro que sujetaba la puerta, y esto es la segunda semana de trabajo, ¿vale? La figura era grande y vamos gastando las pellas de barro. Pasa a la siguiente imagen. Esto es segunda semana de trabajo. Yo lo veía ya tan bonito que le mandé una foto a Manolo y él se asustó porque le parecía que el trabajo era eso y me dijo que dice, Ana, mujer, pero tu figura no tenía pelo. Y digo, sí, Manolo, pero si esto estoy empezando, tú tranquilo, verás tú cómo te gusta al final. Pero yo es que así la veía ya preciosa y mi tranquilidad fue que cada semana que pasaba yo veía que aquello era capaz, que era posible, porque yo me lié la manta a la cabeza en un trabajo que yo tenía que echar fuera en 7 semanas. Entonces, yo me eché adelante con el proyecto porque contaba con mi padre y mi tío, así de claro, para corregirme y los errores que yo no viese en un momento, llegaran ellos y dirían, Constanza, que te has equivocado, porque es que yo no podía dedicarle a esto todo el tiempo del mundo, yo tenía que devolver el aula limpia a finales de septiembre. Entonces esto tiene 7 semanas. Lo que sí es cierto que yo me fui tranquilizando, con el paso de las semanas yo me fui tranquilizando porque aquello empezó a funcionar casi desde el principio. Casi desde el principio. Vale. De esa segunda semana a esta es la cuarta semana de trabajo. De la segunda a la cuarta semana de trabajo, cuando viene Fátima, si no vino diariamente, viene un día sí y uno no. Pero Fátima vino por las mañanas y para que Marina no se aburriera le dábamos barro y Marina se ponía a jugar con el barro allí en una mesa. Y Fátima allí con su brazo y después con el otro brazo y con la pierna y el peso del cuerpo. Incluso en las telas, me ayudó un montón, en el estudio de las telas me costaba muchísimo trabajo el representar el movimiento de las telas, los pliegues, pues me ayudó un montón y eso fue, vamos, una tranquilidad y un acierto enorme, ¿vale? La siguiente diapositiva, esto es un punto de vista de 3/4 perfil y estamos hablando de eso de la tercera semana. El hecho de poner el niño detrás es un acierto, porque la figura tiene un gran volumen en la falda. Entonces, si tú no colocas nada aquí, en la composición no está equilibrada, ¿vale? El hecho de que haya un volumen aquí, ya se llame niño, capacho o lo que sea, o un saco de fruta, da igual, eso compensa lo que es una composición a la hora de colocar los elementos, ¿vale? Entonces, esto tiene una justificación por su mensaje, pero tiene una justificación también
a la hora de componer y colocar los elementos en una figura. Además, la figura gana en estereometría, en puntos de vista de interés. Cuando tú rodeas una escultura, si hay algo interesante detrás, pues tiene más detalle con los que disfrutar. Si hubiese sido simplemente una mujer andando, a lo mejor simulando que está embarazada, ¿vale? Pero con nada a la espalda, pues ya no tiene tantos puntos de interés, ¿vale? O sea que está muy justificado el hecho de poner el niño detrás, ¿vale? Bien, dale a la siguiente. Esta diapositiva la he puesto por este detalle, porque yo recuerdo unas palabras de mi tío Antonio y decía, todo detalle suma, Constanza, todo detalle suma. Entonces, se tiene que ver el pellizco que el niño le da al capacho. Y entonces, esa manita que estaba ahí, que la tela estaba muy tensa, la metió hacia adentro con el palillo, simulando que el niño está tirando de la tela. Es un gesto que él hace con el palillo en un segundo y dices tú, pues sí que tiene razón, porque simula la presión que está haciendo el niño agarrándose al filito del gesto. Todos detalles uno. Todas las valoraciones que me hizo Antonio fueron enriquecedoras, pero son cosas que a lo mejor en ese momento, por las prisas, por la carrera que llevaba el proyecto, pues igual en ese momento no lo percata y hubiera pasado desapercibido. Por lo cual, todas las observaciones de José Miguel Brenes, que está allí detrás, todas las observaciones que me hizo mi tío Antonio, mi padre, al final esto ha sido casi una obra conjunta, porque en ese trabajo a contrarreloj, pues 8 ojos ven más que 4, o más que 2, ¿vale? Humildemente. Dale a la siguiente. ¿Vale? Este detalle es precioso, y ahí no está la figura acabada, pero es muy bonito, tiene unos puntos de vista muy bonitos, muy bonitos. Dale a la siguiente. Ahí se ve la figura completa, se ve cómo echa el paso. No es una figura estática, es una figura que va andando, tiene un contraposto, por detrás se ve precioso, el balanceo de las caderas por detrás se ve precioso. La mano va aquí simulando que está embarazada, porque se pensó en pronunciarle más el vientre, pero después dijimos, igual no se ve tan bonito. Entonces, el mensaje de la mano aquí apoyada es que espera otro hijo, ¿vale? Para representar ese mensaje también. Pasa la diapositiva. Aquí es donde yo digo que se ve mucho el movimiento de las caderas, que es algo muy femenino y es muy bonito, muy atractivo, el andar de una mujer, ¿vale? Y el movimiento de la tela pues acompaña los ritmos para que no sea una figura estática. Lo que yo decía de la figura del tercer boceto, que era todavía muy erático, como una figura egipcia, cuando tú ya trabajas con las telas, pues intentas corregir esa figura que al fin y al cabo es un dolmen, es una cosa vertical, pues para que tenga movimiento. También la composición, yo soy consciente que como yo quiero que la pongan accesible al espectador, yo no quiero que lleve muchos volúmenes salientes, porque eso podría ser peligroso. Si es una mujer con los brazos al aire, pues es una cosa peligrosa. Esto al final es una escultura compacta, es cerrada, pero bueno, dentro de que sea cerrada, pues puede llevar su movimiento, su fragilidad en las telas, su gracia, ¿vale? Que se pueden conseguir muchas cosas con una figura de culto cerrado, ¿me entendéis? Todo tiene sus ventajas. Paso. ¿Vale? Ese es otro punto de vista. Esta diapositiva la puse por comentar un percance que tuvimos, porque esta mano no nos gustó desde un principio y esta pose de mano pues llegó hasta la semana previa a que vinieran los fundidores a hacer los moldes. Tenía una pose muy forzada, tenía el movimiento de la muñeca lo tenía muy quebrado, estaba muy forzado la pose de la mano, ¿vale? Y recuerdo que ahí hablando de la mano, cogió a mi padre el palillo y una semana antes que viniera Marcelo la hizo así y la arrancó. Y a mí me iba a dar algo, porque nunca nos había gustado el de la mano, pero
pero es que Marcelo venía el fin de semana siguiente. Entonces él me la bocetó ahí rápido, pero ya yo la tuve que modelar, eso a un poco también a contrarlo, pero luego nos alegramos los dos, porque ahora está mucho más natural, la mano está un poco más hacia abajo, más caída, más relajada y se ve más bonita, ¿vale? Pero en ese momento no me hizo gracia. Paso. Aquí ya están los fundidores, esto es la última semana de septiembre. Exactamente, la última. Nosotros tenemos que entregar el aula a comienzos de octubre, la última semana de septiembre es esta, ¿vale? Aquí está Marcelo con Francisco, con su hijo, y él trabaja de la siguiente manera, para que los moldes no sean pesados, sean livianos. La silicona registra la huella del barro, la silicona es flexible, y luego hace como una caja madre, pero en vez de hacer la escayola, la hace con fibra de vidrio poliéster, que es una cosa muy ligera, y los moldes pueden ser muy grandes, ¿vale? Y eso es una cosa, es una carcasa que registra perfectamente los volúmenes, la textura del barro y todo, que luego cuando se despega del barro, destroza el original, lamentablemente, porque tira del barro y el barro se va cayendo, pero se queda ahí pues ese registro negativo para su positivado en cera, que es la etapa en la que se encuentra ahora mismo el monumento. Marcelo va a sacar ahora el positivo en cera para repasarlo para la fundición, ¿vale? El despliece de la figura, porque si no la figura no cabe por la puerta para llevársela. Estaba el caballete y los hierros soldados encima. La figura tiene 1,90 m más el caballete, pues no se lo hubiera podido llevar nadie. Entonces, como había que sacarla, pues se destroza. Al final se cuartea y se lleva al punto limpio, ¿vale? Y esta es la etapa en la que nos encontramos. Los moldes están así. A mí me haría una ilusión tremenda ver esto otra vez, pues puesto, fundido y colocado donde debe ir colocado, porque ahí van muchas horas de trabajo. Yo tengo aquí hechas unas anotaciones. En el tema de los moldes, tengo aquí anotado que el año pasado, en la Semana de la Vida, cuando se realizó online y se lanzó a las redes sociales el vídeo que hizo Ángel Manuel, pues se daba a conocer un poco el proyecto. Todavía la gente me para en Mairena y me pregunta que cuándo se podrá disfrutar la obra, lo cual a mí me da un subidón. Eso significa que el pueblo quiere ver la puesta. A mí me para la gente y me dice, bueno, pero ¿eso dónde está? Y digo, pues eso no está. Eso lo tiene Marcelo en sus moldes en negativo, pero allí no hay nada más. Yo les explico que ahora mismo, pues eso, que está en la fundición, que van a sacar en breve la copia en cera para repasarla y ya finalmente fundirla. Hace 30 años, el 30 de diciembre de 1992, pues se aceptaron los estatutos de la asociación actual, con lo cual la intención es inaugurarla el próximo año cuando la asociación cumple 30 años. Y si no pudiese ser, porque sería mucho correr, no lo sé. En el 2022, yo le escucho a Manolo el 2023, apurando mucho. Pero lo ideal sería en el 2022, si no me equivoco. Yo espero y deseo que se consiga reunir los fondos para su fundición y que esta obra llegue a buen puerto. Que al fin sea una obra más para el disfrute del pueblo de Mairena y de todo aquel que lo visite. Os he puesto aquí una imagen mía por hacer un breve resumen, un poco de lo que ha dicho María de Gracia al principio, porque en ese paréntesis en el que yo a lo mejor no he tenido mi tiempo para crear, para dibujar mucho y para ver exposiciones mucho, pero para crear poco. Mi mayor consuelo siempre ha sido verme yo, o por lo menos me ha gustado creerlo así porque me ha consolado, ¿no? Yo me he visto como una escultora de alma. Cuando yo no he tenido tiempo para crear, a mí lo que me ha consolado es verme, en cierta manera, como una escultora de alma. Y cuando digo alma, me refiero a mis alumnos. Yo creo que todo profesor tiene algo de artista. Como bien dice nuestra vecina,
que ha publicado un libro hace poco, Beatriz Ortega, en su libro Que somos arte, que nos habla de que todos encerramos a un artista dentro. De esa manera, yo, como profesora, José Miguel Brene, como profesor, como compañero de departamento, Mari Pepa, que está por allí al fondo, vale, pues con mis palabras, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, esa forma de actuar frente a los alumnos, donde intentamos inculcarles una educación en valores, unos conocimientos. Esos conocimientos van modelando al alumno para que sean una mejor persona. Como si el alumno, estuviese hecho de barro, igual. Darle forma, buscando un ideal de mejor individuo. ¿No es acaso cierto que los niños son tremendamente influenciables? Son como el barro, tiernos, maleables, y nosotros los profesores buscamos sacar lo mejor de ellos. Luego los adolescentes son como el barro que ha perdido un poquito la humedad, ¿vale? Les cuesta un poquito de más esfuerzo darles forma, pero al final, a base de insistir, también se consiguen grandes logros. Y finalmente, siguiendo con este símil de los adultos, ya son como un poquito el barro duro, porque difícilmente son moldeables y ya donde los principios básicos de cada individuo se han afianzado y ya son difíciles de cambiar. Ahora que la vida me da una tregua, que los ritmos cambian y que comienzo a disfrutar de nuevo de tiempo para mi gran pasión, que es la escultura, comienzo a trabajar de nuevo, vuelvo a tocar el barro y vuelvo a darle vida a mis propias creaciones, como hice en el pasado con mis alumnos. Ellos fueron también obras vivas modeladas por mis manos y liberadas a una sociedad para trabajar por ella. ¿Hay acaso un trabajo más hermoso que el de la educación? Yo creo que no. O al menos puedo decir que este es uno de los mejores trabajos al servicio de la sociedad. Ser escultor de alma. Escultor de alma. Espero que os haya gustado mi charla, ¿vale? Muchísimas gracias por haber venido en esta tarde tan mala climatológicamente y muchísimas gracias por haber venido. Primero darle la enhorabuena porque es magnífico. La obra, usted y todos los componentes a los que ha hecho ilusión, su padre, su tío. Me dice su padre que desde los 4 años ya hizo el primer retrato, que todavía lo tiene. Y ya a nivel profesional, ¿hasta qué punto puede haber influido? Usted mencionó a Miguel Ángel. ¿La posición del brazo tiene algo que ver con el David? ¿Puede haber influido en usted que la posición de ese brazo derecho tenga algo que ver, de alguna forma, siempre condiciona el pasado y sobre todo los grandes, como el David de Miguel Ángel? Hombre, yo tuve un año una beca en Grecia y yo estuve un año estudiando la escultura clásica y yo creo que ahí todo eso se va quedando, Entonces, entre la composición de este boceto de mi padre y el resultado final, que es mi propia interpretación de la obra de mi padre, ahí hay mucho de fondo vivido y disfrutado. Y yo ahí en el brazo veo a Rodin en El Pensador y a Miguel Ángel en Beethoven juntos. Sí. Entonces lo veo que usted, lo mismo que Miguel Ángel se fija en el puente, Sí. que usted haya podido tener influencia de Rodin, que también lo ha mencionado, También. y de Buonarroti, que también lo ha mencionado. Sí. Entonces usted sería el Miguel Ángel o la Buonarroti o el Rodin del siglo XXI. Vamos a seguir animándola. El logro de esta obra es haber tenido plena confianza en que somos capaces de hacer las cosas, porque
yo me encontré el verano pasado que yo no tenía dónde trabajar y yo quería hacer el trabajo. Entonces, con las urgencias, yo tenía el estudio de mi padre, evidentemente, pero el estudio de mi padre no tiene aire acondicionado. Y mi suegro me ofreció un piso en bruto en el Alconchel, con agua y luz, pero era un piso en bruto también, sin aire acondicionado. Entonces, por eso doy las gracias al área de cultura del ayuntamiento, porque aunque me dieron en la sala en un periodo corto, que fueron 2 meses, yo pude hacer este trabajo, si no yo creo que yo hubiera hubiera muerto en el intento, ¿vale? Es que, verás, los meses de agosto y septiembre son muy duros aquí en Mairena. Entonces, yo aquí lo disfruté. Este año no me han cedido el aula, que yo he seguido trabajando, porque aquí ha habido una escuela de verano. Entonces, si hay una escuela de verano, no tanto el trabajo del modelado como los olores que desprenden los productos del moldeo, de la silicona, el poliéster, son unos productos muy fuertes. Y yo entiendo que eso, si hubiera trabajado aquí este verano, aquí había niños pequeños y hubiera sido a lo mejor un poquito más desagradable. Que por eso entiendo que no me hayan cedido este año el aula, que yo he seguido trabajando. Pero el año pasado me salvó esa situación. Y yo ya pienso en el verano que viene, verás, porque yo ya como que he calentado motores y si no hay ningún proyecto futuro, yo tengo en mente un concurso que es de escultura nacional. Entonces, ya lo que voy buscando son mis rincones para trabajar en soledad y disfrutar de lo que siempre me ha gustado, de regalarme esos momentos y hacer lo que a mí realmente me da vida y me llena. Buenas tardes, felicidades por tu trabajo. Yo buena suerte de convivir con tu abuelo Antonio en su momento y tu amiga haciendo la figura, sobre todo esbozándola. No es muy normal que la figura crezca hacia atrás y después, cuando crece, se mantiene la feminidad dentro de la escultura, porque aunque está apoyada la parte dorsal, el volumen que le da sigue siendo femenino. Yo creo que eso es muy complicado. Es muy complicado y además el crear gracia, movimiento y ritmo en una figura que es un volumen vertical, hay que estudiarlo muy bien. O sea que hasta la última semana estuvimos haciendo nuestras correcciones. Buenas tardes, soy Constanza Gabriela Galocha y en este vídeo os voy a presentar el proyecto del Movimiento a la Vida, que es un encargo de la Asociación Provida de Mairena del Alcor y que se ha llevado a término en este verano del 2020. El mensaje final que se pretende transmitir con esta figura, con este monumento a la vida, porque vemos aquí que la protagonista es una mujer, que tiene que ser una mujer que es la que tiene el don de la vida, pero aparte hay que representarla con una gran fortaleza, con una gran seguridad de sí misma. Es una mujer embarazada y el gesto se ve bastante bien porque se sujeta el vientre, ese vientre pronunciado. Y además lleva ya familia, lleva un niño a su espalda sujeto con una manta y expresa la fortaleza que tiene la mujer cuando lucha por su prole, por su familia. Entonces, ese es el mensaje principal del movimiento, la lucha de una mujer por sacar adelante a su familia. En este vídeo voy a presentar el trabajo que he realizado este verano 2020 para la Asociación Provida, con la colaboración de mi padre Jesús Gavira y mi tío Antonio, que me ha servido de consulta para el apoyo de este largo proceso. Aquí podemos ver el boceto inicial, es un boceto de Jesús Gavira que habla de una maternidad. Los bocetos posteriores como este ya son bocetos míos en los que vamos buscando un mayor realismo, buscando una mayor aceptación del pueblo para que se entienda mejor el mensaje. Aquí hemos hecho un cambio en el movimiento de la cabeza, ya es una cabeza más altiva. Esta ha buscado un mayor realismo.
aunque sigue bastante hierática y tiene fallos de proporción. Este es el boceto definitivo por el cual me decanto. Tiene mucho más movimiento y recoge todo lo anterior, aparte del realismo que se iba buscando. Este, que no fue el boceto definitivo, fue el que se presentó en el verano del 2019 a la asociación Provida, que había buscado cómo financiar la obra. Aquí hay simplemente un fotomontaje con el boceto y el emplazamiento definitivo del monumento, simplemente porque estábamos estudiando la escala. Aquí aparece ya el armazón hecho por Sergio Gaviria en las primeras sesiones de la Casa de la Cultura, la etapa de ocupar con papel para intentar eliminar peso de la estructura, el forrado de la tela metálica y el comienzo de la primera capa de barro que se va anclando en la tela metálica. Esto ya estamos aquí a comienzos de agosto. Esta es una primera fase en la que se van estudiando mucho las proporciones y el colocar cada elemento en su sitio. Aquí aparece la última parte que está todavía al descubierto, que es la parte de la cintura para abajo. Se ve perfectamente cómo se va anclando el barro en la tela, siempre buscando el estudio de lo general, no pecando de irse al detalle porque se estaban estudiando mucho las proporciones. Al final nos decantamos por macizar la parte inferior de la figura porque tenía mucha inestabilidad, cabeceaba mucho la estructura. Ahí está macizada la parte inferior de la figura y de esa manera, al coger más peso, gana en estabilidad. Seguimos con la fase de encajado. Esto puede ser la segunda semana de trabajo del mes de agosto, donde seguimos estudiando los volúmenes generales, y ya que la tercera semana sí me permito trabajar con los palillos y empezar a buscar más el detalle. Hacía mucha calor, con lo cual solo se destapaba la parte que se trabajaba para que el resto de la figura no perdiera mucha humedad. Aquí vemos a mi tío Antonio haciendo unas correcciones del tratamiento de la tela, de proporciones en el brazo. Hizo unas observaciones muy interesantes, las cuales yo tomé nota mentalmente para que no se me escapara nada y que me sirvieron de mucha ayuda. Ahí se ven todas las anotaciones en el barro para irlas corrigiendo sucesivamente después en otra sesión posterior, y me fue muy útil aquella visita por la valía de todas aquellas correcciones. La tela, el tratamiento de la tela, me aconsejó que consultara un catálogo de Martínez Montañés para que buscase más un movimiento más natural de la tela, más ligero de la tela. Él recordaba que parecía una manta en vez de un tejido ligero, tenía que simular el movimiento de la falda al viento. Me hizo una corrección también interesante en las proporciones de la cabeza con respecto a la anchura de hombros. Yo, sin perder nota de todos los comentarios, pues fui observando, fui anotando, y aquí finalmente, cuando ya la obra se considera acabada, con el grupo de fundidores estamos estudiando la salida de los moldes para fundición, el despiece. Aquí hay una capa de silicona y una capa de poliéster en la primera sesión de moldeo. Aquí está dando la capa de silicona con fibra de vidrio a uno de los moldes. Esto ya nos estamos encontrando a finales de septiembre. Mi padre, que no perdió de vista todo el procedimiento desde el modelado hasta el moldeo, y estuvo pendiente en todas las fases para que no se nos escapara nada importante, y colaborando en todo lo que podía. Ahí estábamos pendientes por si necesitaban ellos alguna ayuda extra, porque los fundidores eran un equipo de 2. Aquí se ve muy bien la fase del desmoldeo,
y cómo se pierde el original, porque el molde tira del barro y simplemente aquí ya se echa abajo un trabajo de 3 meses, pero porque los moldes de silicona son los que registran ahora en la siguiente etapa de fundición el positivado en cera de fundición. Y aquí está Marcelo pues haciendo más fácil luego la llevada del monumento al punto limpio. Aquí está incluso despegando la base del caballete para aprovechar el caballete. Mis dudas constantes, mis preguntas, que yo quería aprender lo máximo posible de aquellas 2 sesiones. Y aquí tenemos a mi tío Antonio, que siempre me recordaba que aunque tuviera etapas en las que pudiera disfrutar de poco tiempo, que nunca dejara las manos quietas. Él tenía una fe muy grande puesta en mí y me animaba siempre a dibujar y a trabajar los bocetos y a guardarlos y a conservarlos hasta que llegase el momento de llevarlos a la práctica. Y espero y deseo que todo esto lo pueda ver y lo pueda disfrutar desde donde esté. Así que, tío Antonio, esperemos que todos esos bocetos y todos esos dibujos lleguen a buen término. Una cosita respecto a lo que ha dicho Constanza. Bueno, primero muchísimas gracias porque yo creo que nos hemos emocionado todos y en un minuto lo digo. Ella ha comentado que quería, hablabas del 2022. Nosotros hacemos los 40 años el 2 de noviembre del 2022. A partir de ahí se empezará el año el 40 aniversario, ¿no? Con lo cual tenemos un poquito de más tiempo. Ella ha comentado que no quería que ningún recurso de provida de las ayudas a madres y a los bebés saliese para el monumento, sino que fuera una participación popular y demás. Evidentemente se va a hacer en el deseo de la artista, de la escultora, pero nosotros sí le dijimos que si hacíamos algo extraordinario, algunas actividades extraordinarias, sí podíamos, evidentemente, tenerlas para el monumento. Y algo tenemos, o sea que no nos hemos quedado parados, sino que se han hecho algunos trabajos extraordinarios, ¿no? O algunas actividades extraordinarias que nos han reportado el hecho de que estemos ya consiguiendo fondos para el Monumento a la Vida. Y nada más, con esto ya concluimos la Semana de la Vida, porque teníamos este fin de semana el viaje que se ha pospuesto por el tiempo. Muchísimas gracias.